Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su clase taller de Derecho Civil que estamos impartiendo en este verano 2022. ¿Ah? En una tarde calurosa, un verano caluroso, ya saben allí ustedes. Bueno, no solo por ser verano, sino porque además con esta, digamos, circunstancia que le toca vivir a la Tierra, de que justo nos fue a tocar un cambio climático y un cambio climático bastante severo, que como hemos dicho en clases anteriores, precisamente a Chile le tocó la parte fea, ¿cierto? La parte de vivir con la desertificación del suelo y el estrés hídrico. Curioso, curioso, aunque no sé si curioso porque de alguna manera lo hemos ido conversando hace mucho tiempo, pero recordaba mi memoria. Yo, mi tesis en la universidad, en la gloriosa Universidad de Concepción, todo de pie. eh, Cuando a mí me tocó hacer la tesis, yo la hice en Derecho Económico. Y en Derecho Económico, me recuerdo, teníamos un área donde veíamos la libertad comercial, ¿ah? El intercambio comercial, las barreras proteccionistas. El proteccionismo, se hablaba mucho del proteccionismo en los años 90. Y veía todo mi tema relacionado con la protección del medio ambiente. 1000 años atrás. ¿Ah? Y me dio gusto, primero, saber que soy consecuente, que sigo en esta dinámica de la protección al medio ambiente. Anoche me estuve leyendo allí eh, mis reflexiones acerca de lo que significaba y de los anticipos, y estaba precisamente el tema del agua, que de hecho yo lo había leído en artículos que habían salido ya a finales de los 70, ya estaba anunciado esta crisis hídrica que lamentablemente nuestro país no tomó en cuenta, y muchos seguramente no lo hicieron, pero con la mala fortuna de que a Chile le tocó el estrés hídrico. Entonces a lo mejor hay otros países que no se preocuparon, pero no les tocó esta circunstancia. En cambio nosotros debimos habernos anticipado. Algo que hoy día es tremendamente relevante en las habilidades que deben tener las abogadas y los abogados del futuro. ¿Ah? Ser capaces de anticiparse al problema, al riesgo, a la acaescencia de las circunstancias que pueden ser complicadas para sus clientes. ¿Eh? Muchas veces el cliente llega, de hecho, antes de entrar a esta clase, me llama. Unos clientes en algún minuto por ahí en las clases de Derecho Sucesorio, yo estuve conversando con los alumnos acerca de cómo debía ser la conducta en materia de derecho sucesorio al proponer algún tipo de solución a futuro a las personas que buscan resolver los bienes para después de la muerte. Pues me acaban de llamar y me han dicho que ese cliente falleció y la señora está muy molesta, ¿ah? Está muy molesta porque él en el fondo no quiso dejar nada preparado y la excluyó. ¿Ah? Y al excluirla, ella lo dice dentro de su molestia, en el fondo no hace más que refrescarnos la idea de que estaba casada en sociedad conyugal, donde la administración la tiene el marido. Y ese es el problema. Ella no puede retirar absolutamente ningún fondo de una cuenta, de un banco. ¿Por qué? Porque el marido y administrador de los bienes de la sociedad conyugal era él. Y ahí vamos aportando antecedentes críticos de por qué es necesaria una gran reforma en esa materia. Ya ahí la ley que introduce el matrimonio igualitario, podríamos decir que va a desarmar un poquito la estructura de la familia en términos de lo que significa una administración. No porque, de hecho, en el matrimonio igualitario no se permite optar por la sociedad conyugal, pero sí el hecho de que se introduzca como una opción dentro del matrimonio significa que los matrimonios, ya sean o no del mismo sexo, van a optar por fórmulas que impidan este problema que tiene esta cliente, que obviamente son clientes mayores. La persona que falleció estaba
un poquito más allá de los 80. Su cónyuge hoy día viuda también da a esa edad, así que es la tónica de lo que fueron los matrimonios celebrados hace 50, 60 o 70 años atrás. Pero bueno, ven, así se van dando las cosas y los cambios, ¿no? Pero fíjense que me he acordado de ustedes porque hoy día vamos a tratar en nuestro taller de hoy una pregunta que es muy recurrente en primer año en teoría de la ley y también es muy recurrente en los grados, que es el tema de los principios. Fíjense que la mañana de ayer fue miércoles, ¿sí? Tomé un grado bien curioso y el alumno comenzó en constitucional. Le preguntaron acerca de las instituciones que debían mantenerse en una eventual nueva constitución. Entonces él dijo, recordando a Montesquieu, debería existir un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Y desarrollaron el examen, digamos, en base a esos temas. Pero después vino civil. Entonces le dije, bueno, como usted ha citado a Montesquieu, uno de los grandes en la literatura jurídica, dígame usted cuál es la obra fundamental que conocen y conocemos a los estudiantes de leyes. No les contaré más detalles de esa parte del examen, pero sí ustedes saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Estoy hablando de la obra El espíritu de las leyes, que es una obra famosa, en tiempos más o menos del siglo XVIII, y que fueron de alguna manera construyendo el pensamiento jurídico moderno, si pudiéramos decirlo así. Puede que los filósofos digan a lo mejor que es una forma impropia de presentarlo, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? Que la expresión, el espíritu de las leyes, es una expresión que utilizó nuestro código en dos artículos que ustedes ya los manejan muy bien, ¿cierto? Primero ahí en el artículo 19 de las normas de interpretación y en el artículo 24, que era hacia donde yo quería ir con el alumno. Entonces el alumno partió por el artículo 24 y dijo, bueno, hay referencia a esta expresión en el artículo 24 cuando habla del espíritu general de la legislación, ¿cierto? Cuando no puedan ser aplicables las reglas de interpretación precedentes, ¿a qué se va a atender? Al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Entonces, acto seguido, yo le pregunto, entonces, ¿cómo debemos interpretar esta expresión de referirse al espíritu general de la legislación? Que puede tener allí sus bemoles. Algunos lo han interpretado como el sentido, y así se entiende en el 19, cuando no se desatiende el tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Ahí está haciendo una referencia al sentido. No se puede desatender el tenor literal a pretexto de consultar ese sentido, esa historia, ese, a lo mejor, por algunos dicen, esa alma de la ley. En fin, varias concepciones que se le pueden dar a esa expresión espíritu. Pero ¿cuál es el tema? El tema es el 24, por donde parte el alumno, porque es el que nos convoca hoy día. Parte de la doctrina interpreta que aquí estamos hablando de los principios, de manera que ya tendríamos una función para los principios. ¿Cuál? La interpretación. Es un tema. Ustedes en el ejercicio profesional, sobre todo cuando uno parte, bueno, me recuerdo mis historias, uno parte llevando de todo, y ve, ¿cómo se llaman? Juicios civiles, juicios penales, policía local. Antes los tribunales de familia tenían otro nombre, se llamaban los juzgados de menores. Y ahí uno tramitaba todo lo que tenía que ver con pensiones, cuidado personal. Hoy día no, eso todo es
competencia de los tribunales de familia. Laboral también, ¿no? Pero uno veía muchas materias y de todo iba extrayendo ese ejercicio profesional. Por eso yo siempre recomiendo hacer un ejercicio que sea lo más multifacético al comienzo de sus estudios, de su ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque se le va a permitir saber en verdad qué es lo que le gusta en la realidad, no acá, en la sala de clases, no en lo teórico, sino que allá, afuera. ¿Eh? Y viendo varios casos de distintas materias, bueno, entonces se van a encontrar con que a lo mejor está lo que les gusta o lo que la vida tiene preparado para ustedes, como me pasó a mí, que de gustarme el área económica, por eso mi memoria era en el área económica. Finalmente, mi primer trabajo fue en el área civil, en el área de contratos, de la que nunca más me separé. ¿Ah? Y en esto, entonces les decía yo que al permitirse esta polifuncionalidad, ¿qué es lo que descubre uno? Que existen ciertos temas, existen ciertas bases, existen ciertas reglas que se van haciendo común a todo lo que uno hace. En todos los juicios que lleva o en todas las gestiones que tramita, generalmente van apareciendo elementos comunes, lugares comunes, dirían por ahí en el mundo de la poesía y de la narrativa. ¿Ah? Lugares comunes. A eso en derecho le llamamos los principios. Y por eso, ustedes ven, por ejemplo, ahí los alumnos de primer año, en Introducción al Derecho, ven a Agustín Esquella, siempre van a decir los principios. Son las bases, los valores que orientan el ordenamiento jurídico. ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros vemos a los principios, siempre lo vamos a ver no en concreto, no en normas, salvo por ahí el Código Procesal Penal que ha introducido esta novedad de pasar ciertos principios directamente a norma positiva. Pero no necesariamente los principios están dentro de una norma, pueden estarlo. No hay una regla que impida que un principio haya sido consagrado positivamente. ¿Ah? Ahí el alumno de teoría de la ley sabe, y el de introducción al derecho, cuando están precisamente en la construcción de la norma, de decir, bueno, una norma jurídica debe consagrar un principio, debe consagrarlo expresamente o puede consagrar la conducta normada basada en un principio. Bueno, técnicas legislativas. Dejaremos a otras áreas del derecho esa parte. Pero en la parte nuestra, estos valores, pilares o bases que orientan el ordenamiento jurídico y que en términos generales existen en todas las disciplinas del derecho, nosotros también tenemos las nuestras y recogemos algunas que son principios generales y también lo llevamos al derecho privado, al derecho civil. Suelen decirme los alumnos, por ejemplo, ahí en teoría de la ley, que no necesariamente están los principios en la bibliografía. Y eso es cierto. Si uno revisa la bibliografía tradicional, por ejemplo, Ducci, por ejemplo, Alessandri, no necesariamente hacen un catálogo de principios. De hecho, los principios uno los va estudiando y los va encontrando al final a lo largo de todos sus estudios de derecho, como corresponde por lo demás, ¿cierto? Bueno, y entonces siempre nos vamos a encontrar allí con que el mayor peso, digamos, doctrinario se lo lleva la autonomía de la voluntad, al menos en derecho privado, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Significa que este principio, que es un principio rector de la conducta de los particulares, obviamente tiene un protagonismo porque es el puntapié inicial a la actividad. Las personas accionan en base a la autonomía de la voluntad. ¿Eh? Y por ello también se dice que la voluntad es el motor de arranque de cualquier acto jurídico que considera o debe considerar el ordenamiento en nuestra legislación. ¿Bien? Ahora, esta autonomía de la voluntad, que por ahí lo conversábamos en el taller del lunes o del martes, no me recuerdo, ¿tiene consagración constitucional? Sí, ya, pero eso ya lo hemos visto. Queremos descender ahora
y ver si efectivamente eso tiene una consagración positiva. Tradicionalmente se suele decir que la autonomía de la voluntad está básicamente en el artículo 1545, ¿cierto? Porque efectivamente ahí se dice que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Y en este efecto ley, lo que se trata o lo que se traduce es una manifestación de fuerza, ¿cierto? Un contrato, que es un acto jurídico, es tan fuerte, tan vinculante, tan obligatorio para las partes como lo es la ley para los habitantes del territorio. Esa es la idea. Se ha discutido mucho y ustedes lo han visto, siempre digo lo van a ver, no, lo han visto y aquellos que que están en cursos más pequeños lo van a ver en algún minuto en procesal, ¿cierto? La discusión de si cuando el 1545 habla de ley, es una ley en sentido formal que autorizaría, por ejemplo, el día de mañana un recurso de casación, ¿cierto? Una infracción de ley. Bueno, discusión que le pertenece al campo procesal, pero aquí lo dejamos al menos anticipado, el debate. Ahora, por ahí, don Carlos Pizarro Wilson, haciendo un estudio de la autonomía de la voluntad, se dio cuenta, haciendo análisis histórico, de que en verdad es poco probable que esta norma del 1545, que tiene su raíz también en el Código Civil francés, haya consagrado el principio de la autonomía de la voluntad. Primero, porque el Código, como se dice ahí en el mundo de la doctrina, el Código, que se refiere al Código Civil francés, no pudo contemplarla como institución en el Código Civil de 1804. ¿Por qué? Porque la expresión se acuña mucho más tarde, por ahí se menciona, por allá por el 1830, 34, que habría aparecido, y no era tampoco de un autor francés. Pero bueno, independiente de eso, nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia suele amparar el principio allí, suele basarlo allí, como decir, el principio, que es reconocido, eso es indudable, que es reconocido, el principio de la autonomía de la voluntad, recibiría consagración positiva, es decir, la bajada, como se utiliza hoy día esa expresión, la bajada la haría, entre otras normas, allí, en el 1545. Ahora, eso traduce o de inmediato nos lleva a los subprincipios de la autonomía de la voluntad, entre ellos la libertad contractual. La libertad, efectivamente, para celebrar todo tipo de contratos, siempre y cuando estos obviamente no transgredan los límites tradicionales como el orden público, las buenas costumbres, la moral. Que lo conversaba ayer con un profesor respecto a si son necesarios límites generales o hay que ir caso por caso. Interesante discusión. Después la vamos a conversar cuando conversemos acerca del objeto. Pero efectivamente podemos celebrar todo tipo de contratos, incluso más. Eso es recepción bajada de otro principio, de que en derecho privado se puede desarrollar todo aquello, se puede ejecutar o celebrar todo aquello que no esté prohibido. ¿Ven? Así que se van complementando. Ahí está esa libertad contractual. Sin embargo, lo dice el propio Ramón Domínguez ahí en su libro del negocio jurídico, que yo lo recomiendo siempre para actos jurídicos, la autonomía de la voluntad es ondulante. A veces es más, a veces es menos. ¿Y por qué? Porque depende del ordenamiento jurídico en su conjunto. Por eso, a veces se suele preguntar a los alumnos hasta qué punto las partes son libres. Y eso va a depender. Si usted mira hoy día el área de familia, seguramente se va a encontrar con que la autonomía de la voluntad se ha ido abriendo paso. En cambio, si mira lo que es el derecho del consumidor, la libertad se ha ido cerrando. Y en derecho sucesorio ni se abre ni se cierra. Salvo este proyecto de ley que está en el Congreso, que entiende que quieren eliminar la cuarta de mejora y por lo tanto abrir un poquito más la libre disposición. Pero eso es un proyecto de ley, ni siquiera todavía está en el segundo trámite, sigue allí con estudios en la primera parte. Bueno, el punto es que en este caso se fijan que la libertad
tiene sus bemoles, tiene sus cambios, a veces es más, a veces es menos. Entonces, el acto que se esté celebrando va a depender mucho de definitivamente en qué estado del tiempo esté. Por ejemplo, a propósito de la conversación que mantenía con el profesor, que ha escrito algunos artículos, Sebastián Campos se llama, por si ustedes de repente quieren ubicarlo ahí. ¿Ah? Y entonces resulta que yo le decía, interesante esto de fijar un límite a lo mejor más general y no tan casuístico como ocurre en el objeto ilícito. ¿Y por qué se lo decía yo? Porque le contaba, en algún minuto yo tuve un caso en el que discutí la prescripción respecto de una obligación con un banco. ¿Ah? El banco insistía, obviamente, en su cobranza de un crédito hipotecario que, según mi visión del caso, había prescrito más o menos, cuando yo presenté la excepción, llevaba prescrito, pónganse ustedes, unos 6 años. O sea, en términos de lógica y de moral, como incluso utiliza el profesor esa expresión, eso debía estar prescrito, debía estar prescrito. Pero gracias a una institución que se denomina cláusula de aceleración, el banco mantenía la deuda viva. Y según ese criterio, podría mantenerla viva durante 40 años si el crédito dura 40 años. Lo que no parece razonable. Un poco hacia allá va el concepto ni moral. Dice, ¿cómo puede una persona estar unida por una deuda por más de 40 años gracias a este elemento que es la cláusula de aceleración? Que algunos la discutían y la ganaban en prescripción. Hasta que el banco introdujo un concepto, los bancos, la jurisprudencia de los bancos, y le dieron la razón a los tribunales, que era una cláusula de aceleración facultativa. Facultativa. ¿Ah? Esa es una creación absolutamente doctrinaria que plasmó y tomó fuerza en un fallo y de allí que se ha mantenido. No parece la buena doctrina, en mi opinión. Pero, ¿hacia dónde va el punto? A que efectivamente, en este caso, estamos frente a una cláusula que es convenida por los particulares, porque esa cláusula de aceleración en algún minuto estuvo en un pagaré, estuvo en un mutuo, ambas partes, deudor y acreedor, mutuante y mutuario se dice, ¿ah? Ambos estuvieron de acuerdo. Entonces alguien podría decir, ¿cómo puede estar de acuerdo en que una deuda me puede tener obligado a mí por más de 40 años gracias a esta cláusula de aceleración facultativa? Entonces uno podría, el profesor no la tiene en su artículo, así que quedé en comentarlo con él, podría uno decir que aquí en verdad la autonomía de la voluntad está infringiendo un límite natural del derecho. Ustedes pueden pensarlo, pueden tener sus propias tesis, porque esto no está resuelto, así que desde esa perspectiva sería interesante escuchar sus voces también el día de mañana. Claro, porque el pacto existe, y si ustedes van, a lo mejor allí revisan con sus papás, revisan el crédito hipotecario que tienen, vean la escritura, hagan el ejercicio, la compra-venta, o un mutuo que hayan, un préstamo que hayan solicitado, revisen la escritura y se van a encontrar con esta cláusula. Que dice lo siguiente. En el caso de que el deudor no pagara, dice, el no pago de una de las cuotas producirá la caducidad del plazo y se considerará la deuda como vencida, pudiendo cobrarse el total de la deuda. Esa cláusula de aceleración, por ejemplo, los créditos hipotecarios a 20 años, a 30 años, significa que el no pago de una de las cuotas puede acelerar todo el crédito, aun cuando esté pactado a 30 años. La diferencia está que la cláusula de aceleración facultativa, el banco puede esperar hasta los 30 años y recién hacer efectivo su crédito. Es decir, cuando el deudor a lo mejor hace 29 años que dejó de pagar y el banco dice, sí, pero la última cuota vencía el mes pasado, cuando se cumplían los 30 años, así que ahora voy y le cobro. No parece razonable. Y eso ha sido sostenido por la jurisprudencia. Entonces, por eso me pareció interesante este artículo del profesor, porque de alguna manera uno dice hasta dónde puede llegar la autonomía de la voluntad. Aquí, claro, la autonomía de la voluntad sería versus, postula él, después lo vamos a conversar,
sería un caso de objeto ilícito. Habría aquí una contradicción. De hecho, una norma de orden público. Eso se lo plantea el profesor ayer. La norma de orden público que se denomina tiempo. El tiempo no es disponible. El tiempo no lo pueden fijar los particulares. Bueno, hay normas en el Código Civil que permiten rebajar el tiempo de prescripción. Así que por ahí uno podría decir que el concepto de la ley está. Pero bueno, por eso es interesante el tema de la autonomía de la voluntad. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta pactar cualquier cosa? El consumidor ha sido un gran elemento que detiene la libertad contractual. Y es muy interesante, porque ahí conlleva otro subprincipio, el consensualismo. El consensualismo, ustedes en la descripción más simple la pueden encontrar ahí en el 1443, cuando habla de la forma en que se perfeccionan los contratos, ¿cierto? Cuando se habla del contrato consensual, se dice que este se perfecciona por el solo consentimiento. Yo hago hincapié en ese adverbio, a esa expresión que utiliza el legislador, solo consentimiento. En el fondo está diciendo, basta el consentimiento. Suelen los alumnos contestar mal la pregunta. Yo le digo, ¿cuándo el contrato es consensual? Cuando se perfecciona por el consentimiento de las partes. Pero si todos los contratos tienen consentimiento. De hecho, si no hubiera consentimiento, sería nulo. Lo que pasa es que en el caso del contrato consensual, solo basta el consentimiento para que se forme. Solo basta. En el solemne no, porque el consentimiento tiene que estar revestido de la formalidad, y en el caso del contrato real, el consentimiento tiene que estar acompañado de la entrega, porque si no hay entrega, no hay contrato. Bueno, pero ahí tienen entonces el consensualismo, este principio que deriva de la autonomía de la voluntad y que en el fondo permite que los contratos se perfeccionen simplemente por la voluntad. Ahora, en un país como el nuestro, que ustedes lo sabrán muy bien, y para uno que ya lleva mucho tiempo de ejercicio profesional, la expresión cotidiana y coloquial que dice que las palabras se las lleva el viento, pues son muy ciertas. Y muchos lo saben. Por ahí, no, dímelo por escrito. De hecho, en el mundo público eso es tremendamente importante. No, si me vas a hacer esa petición, dímelo por escrito para que quede respaldo. ¿Por qué? Porque entre nosotros la palabra, yo no podría decir que no tiene valor, a lo mejor todavía existen buenos amigos, yo tengo muy buenos amigos para los cuales no necesito ni escriturar absolutamente nada, porque entre nosotros la palabra tiene mucho valor. Pero en el mundo jurídico uno tiene, por experiencia, sabe que si no hay una prueba, si no hay un instrumento, un documento que dé cuenta del acto jurídico celebrado, es muy probable que las personas lo desconozcan. Suelen incluso la persona argumentar rápidamente, yo no he firmado nada, como si con eso estuvieran liberándose de la responsabilidad jurídica, liberándose del acto celebrado. Yo en algún minuto lo alegaba en un contrato de un médico con una clínica, porque la clínica decía, bueno, nosotros no tenemos ningún contrato con él. Y eso lo decía el abogado al hacer la defensa. Entonces decía, a ver, un momento, aquí no se trata que el contrato esté escriturado, no, esto es consensual. El solo acuerdo, el solo consentimiento de las partes formó el convenio. Así que, bueno, en ese caso queda claro que el consensualismo tiene en la protección de las mismas partes y en la protección de los terceros, una gran limitante. Vamos esquematizando algunas cositas que siempre es bueno tener presente. Tengo el cable acá, así que tienen que recordarme. Entonces, estamos hablando de principios. Todo a raíz de, fíjese, de los grados. En los grados siempre se preguntan los principios y en primer año en teoría de la ley siempre se preguntan los principios y cuando uno analiza la teoría del contrato, allí en derecho civil de los contratos,
también vuelve sobre los principios. Entonces, no queda otra que estudiar muy bien los principios. ¿Va? Autonomía de la voluntad, con su subprincipio que es la libertad contractual, que hemos visto tiene límites, y el consensualismo. Para algunos, en verdad, el consensualismo está en su época de decadencia. Aquí, hoy día existen límites y hoy día existe protección. Claro, porque es un hecho que efectivamente cuando nosotros celebramos de simple palabra, por el solo consentimiento, como dice el 1443, claramente podríamos encontrarnos el día de mañana con que alguien discuta precisamente la existencia, y eso es lo más grave. Ustedes los de actos jurídicos lo saben muy bien. Discuta la existencia del acto. La existencia del acto puede determinar que efectivamente todas las consecuencias que el ordenamiento jurídico deriva para ese acto se produzcan. Pero si, en definitiva, el acto nunca llegó a existir, todo el efecto jurídico que yo percibo, pues, se pierde. Entonces, por esa razón es que el consensualismo, obviamente, que está en bajada. Al estar en bajada el consensualismo y al estar o aparecer nuevos límites a la libertad contractual, significa que el principio que entra en crisis es la autonomía de la voluntad. Así que, en este sentido, siempre tienen que ir viendo este principio como un principio que evoluciona. Evoluciona a veces en un crecimiento, es decir, mayor autonomía de la voluntad, y a veces en un retroceso. Así que desde esta perspectiva podríamos, a ver, parece que tengo otro lápiz azul acá, podríamos decir que ¿hacia dónde está el pizarrón? Hacia acá. Que la evolución de este principio, evolución, es algo que nosotros no podemos, primero, descartar, sino que tenemos que aprender a responder, cuando tengan sus exámenes, a responder con esta capacidad de moverse en las distintas áreas. Decir que efectivamente la autonomía de la voluntad, ¿en qué consiste? Que es la libertad de los individuos para celebrar todos aquellos actos o ejecutar todos aquellos actos que sean pertinentes a sus intereses, no yendo contra los límites más habituales, pero afirmando o sosteniendo que es un principio que tiene una evolución, y esa evolución a veces ha marcado mayor énfasis o mayor aumento en la autonomía y a veces retroceso. Y que eso se aprecia en distintas áreas. Piensen ustedes, pensando ustedes que son chicos de la modernidad, en el mundo ambiental la restricción cada vez es más amplia. Las normas hoy día medioambientales, pensemos desde la 19.300 en adelante, cada vez más los particulares van a tener más restricciones. Por ahí se ha producido ahí un pequeño problema con lo que han sido ciertas centrales, ciertos proyectos mineros, porque el impacto ambiental, las normas de impacto ambiental, lo que reducen es el esfuerzo de los particulares por seguir creciendo y el esfuerzo, por el otro lado, del ordenamiento jurídico de hacer compatible. Me gustó eso en mi memoria. Lo leí ahí en algunos capítulos de el desarrollo sustentable, una expresión de allá de los años 80. Cómo compatibilizar el crecimiento con la protección del medio ambiente. No lo hicimos. Y por lo tanto, el desarrollo le ganó al desarrollo sustentable y hoy día estamos experimentando consecuencias en un orden muy dramático. Así que bueno, lo que viene hacia adelante es muy probable que aumente la restricción. Acaba de leer esta tarde ya aprobarse el Código Sanitario, la declaración, vienen algunas declaraciones, entre ellas la que el agua es un bien nacional de uso público, que en el fondo siempre lo fue, el agua nunca fue
un bien privado. Pero ¿cuál es el tema? Que la doctrina no había desarrollado, y de hecho hasta el día de hoy no lo ha desarrollado suficientemente, la diferencia que existe entre el agua, que es un bien material, el derecho al agua, que es una facultad subjetiva del sujeto, y el derecho de aprovechamiento del agua, que es un bien que está dentro del mercado y que puede ser accesible por los particulares. Si eso hubiese estado claro desde el comienzo, pues a lo mejor no estaríamos en este problema. Faltó más estudio en esa época. Yo andaba con mi banderita del agua en los años 90, pero bueno, tampoco sabía yo ni siquiera a lo mejor qué tan trascendente era lo que estaba propiciando en aquel tiempo. Seguimos. Vamos a ver seguramente en 2 o 3 talleres esto de los principios, porque obviamente lleva mucho tiempo, pero no quiero restarle espacio a la literatura donde ustedes pueden ir y revisar esta materia acerca del principio de la autonomía de voluntad y los campos donde ha ido apreciando que tiene evolución favorable, es decir, aumenta, como por ejemplo en derecho de familia, y evolución restrictiva, como ha ocurrido en protección al consumidor, en derecho ambiental, el derecho regulatorio, que es netamente restricción de la autonomía de la voluntad, todo el derecho regulatorio. Bueno, pero no es el único principio. Otro principio que también está muy, podríamos decirlo, involucrado dentro del derecho civil es el principio de la buena fe, ¿cierto? La bona fide se dice por allí. Por ahí el profesor Peñailillo en su libro de las obligaciones señala que aquí en el fondo lo que uno tiene que tener presente es la fe, la creencia, la confianza, como ustedes quieran interpretar. El cualificativo es lo bueno o lo malo. Aquí el comportamiento es bueno, la creencia es buena, la conciencia es esperable, si efectivamente estamos en el lado de la buena fe. Pero si en esa creencia, en esa convicción, hay maldad, hay maquinación, quién sabe qué otros términos podríamos dar. La perversión a veces se usa mucho en el área penal, estamos en el área de la mala fe. Aquí podríamos decir que el principio que es general en el derecho desciende también al derecho privado y sirve, vamos a decirlo aquí, para de alguna manera coadyuvar, colaborar con el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Y saben por qué? Porque esto lo estoy pensando ahora. Porque si tenemos a un individuo autónomo y lo apoyamos con la buena fe, en el fondo le estamos diciendo, realiza todo aquello cuanto quieras, porque nosotros lo vamos a mirar como que lo has hecho bien. ¿Se dan cuenta? Porque la buena fe es un principio, y al ser un principio, desciende como regla en lo positivo. Cuando uno busca la concreción del principio, la bajada, como le hemos llamado hoy día, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en normas donde aterriza ¿qué? Aterriza la buena fe. Aterriza la buena fe. Si uno se va al artículo 706, que es un artículo inserto dentro de la posesión, dentro del libro de los bienes, ahí se llega y se dice que es conciencia de haberse adquirido el dominio por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio. Pero es la conciencia, hermano. ¿Tiene usted buena conciencia? ¿Tengo yo buena conciencia? ¿Somos buenos todo el tiempo? No lo sé. Cada uno se examina aquí y dirá, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? Ese es el punto. Bueno, entonces, es muy liviano. Y de hecho,
se suele decir por nuestra doctrina que la buena fe del artículo 706 es una buena fe subjetiva, ¿cierto? ¿Por qué una buena fe subjetiva? Porque está determinada por lo que el individuo sienta cuando ejecuta el acto. O sea, si yo voy y compro y digo, bueno, es un local establecido, este producto no se ve que le afecte a nadie, a mí me interesa, yo no tengo ningún fin malévolo, es decir, mi propia conciencia determina que el acto, seguramente por las apariencias y por lo que yo también persigo, mi intención, mi voluntad, no hay nada de malo en ello. ¿Ah? Por eso la conciencia de haber adquirido está centrado en la adquisición. ¿Ah? No tanto en la ejecución, sino que está centrado en la adquisición. Adquiero algo y estoy consciente de que lo he adquirido, al menos, sin fraude y por medios legítimos. Bueno, por ahí, en las clases de bienes, en algún minuto hemos compartido que por allí, en un ejemplo, que es un caso real, que se dio, lo dieron por las noticias, así que desligo responsabilidad, por allí un deportista llega a su auto, que entiendo estaba ahí en el estacionamiento, alguien le ofrece, supongamos que está en el auto al lado, y dice, mire, ¿sabe qué? Oiga, tengo acá unos televisores, mire, están bien buenos, y eso le ha pasado a todo el mundo. Llega uno a alguna parte y ahí le dice, mire lo que tengo, qué sé yo. 2 televisores de alta gama, esa expresión que se usa ahora, a un precio que si fueran inmuebles sería absolutamente lesivo, lesión. Es un precio absolutamente inferior, que está muy allá de un justo precio, diría. Bueno, el individuo compra. Se descubre más tarde que eso es robado. Supongamos, esta parte ya no la hice la noticia, pero supongamos que se sigue la secuencia normal, se le cita a esta persona a la presencia judicial, y esa persona, ¿qué va a decir? 706. Va a decir, magistrado, yo lo adquirí en la conciencia de que esto era legítimo, que estos televisores no tenían ningún mal origen, y por eso pagué por ellos. Y el juez tendría que decir, principio de la buena fe, artículo 706, la buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio por medios legítimos, fue una compraventa, la compraventa está permitida. 707, la buena fe se presume. De manera que quien pretenda demostrar lo contrario, pues debe probarlo. Entonces, sobre esa base, inmediatamente, libre. ¿Se dan cuenta? Por eso, otras legislaciones han ido avanzando en este punto, al irse modernizando. ¿Por qué? Porque la buena fe no puede ser, sobre todo en el plano de la adquisición, a lo mejor no puede ser subjetiva. Tiene que pasar al plano objetivo. A ver, señor, no se trata de que usted crea que compró esto de buena manera. Usted tiene que demostrar y convencer a este tribunal de que usted tiene plena conciencia de que estos televisores de alta gama, si usted lo quiere comprar, tendría que haber pedido la factura de ellos para saber que eran televisores que habían sido bien adquiridos para así poder vendérselos a usted. Que el lugar era un lugar habitual donde se venden cosas y no que es un comercio callejero donde está prohibida la venta. ¿Lo sabía usted, señor, eso? Le van a aplicar el artículo 7 y 8. La ley se presume conocida de todo y nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ha sido publicada. Así que, por lo tanto, usted no está de buena fe, porque el contexto en el que usted adquirió debió llevarlo, y eso es la buena perspectiva, debió llevarlo al convencimiento de que no era posible adquirir porque no se cumplían con seguramente ciertas reglas básicas del comercio. Entre ellas, un local establecido, la existencia de facturas y documentos, un RUT del vendedor, una boleta de compra y venta o un contrato por escrito, en fin,
otros elementos que lleven. De lo contrario, no le vamos a aceptar la buena fe subjetiva. Eso no ocurre en Chile. En Alemania sí. Acá en Chile no. Acá en Chile la persona puede ser perfectamente libre. Ahora, este principio de la buena fe, podríamos decir que tiene su base también constitucional. Incluso si lo miramos en el caso que estamos planteando. Cuando por ahí en los artículos 19, si mal no recuerdo, ustedes me guiarán mejor, porque son constitucionalistas, el 19, el número 3 y el número 7, que precisamente se refieren a la igualdad, a no presumir que una persona ha cometido un ilícito. La responsabilidad penal por ilícito tiene que ser demostrada en un tribunal y el tribunal tiene que estar constituido con anterioridad al hecho y el delito que castiga esa conducta tiene que haberse también, tiene que existir el delito con anterioridad a la perpetración del hecho, porque de lo contrario se presume que la persona ha actuado de manera lícita. La presunción de inocencia es lo que nosotros en materia de derecho patrimonial llamamos principio de buena fe. Cuando celebramos los contratos, actuamos de buena fe. Llevémoslo ahora a ese plano, al artículo 1546, cuando se dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por lo tanto no obligan a lo que en ellos, no solo obligan a lo que en ellos se expresan, sino a todo lo que emane de su naturaleza y de la costumbre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para algunos, doctrinariamente, hay un caso de buena fe objetiva. ¿Y por qué objetiva? Porque ya estamos hablando de ejecución. Se están ejecutando obligaciones. Usted, vendedor, está entregando la cosa y cuando entrega, ejecuta su obligación. Y usted, comprador, cuando paga, está ejecutando su obligación. Bueno, en esa ejecución usted tiene que actuar de buena fe y por lo tanto queda obligado no solo a lo que efectivamente está expreso en el contrato y en la propia ley, que es el vendedor entrega, el comprador paga, que sería lo expreso, lo que se sabe. También hay otras obligaciones que son consustanciales, o como ustedes lo conocen bien, son de la naturaleza del acto o contrato, y por lo tanto, aunque nada se diga, se entiende, como dice el 1444, ¿cierto? Al referirse a los elementos de la naturaleza. Y obviamente los que provienen de la costumbre, que este es un caso, ahí a los alumnos de teoría de la ley lo recuerdan muy bien, artículo 2, la costumbre no constituye derecho, sino cuando la ley se remite a ella. Pues aquí hay un caso en que la ley se está remitiendo a la costumbre. ¿En cuál? En la ejecución del contrato de buena fe. No solo obliga a lo expreso, a lo que está escrito allí en el documento, sino a todo lo que emane de la naturaleza del contrato, que puede no estar escrito, o que puede emanar de la costumbre del lugar. Bien, ahí tenemos entonces también este principio. Ahora, el tema de la prueba resulta relevante cuando uno en juicio está en la postura del demandado. Claro, porque en algún minuto van a llevar casos, no siempre por el demandante, que intenta la acción, intenta destruir lo que existe, sino que a veces le va a tocar ir por el demandado, defender lo existente, mantener el estatus. Por ejemplo, ahí en algún minuto a mí me tocó defender a un cliente de una acción de nulidad. Entonces mi cliente dice, pero ¿cómo nos van a anular el contrato? Ya tenemos todo pagado, estamos construyendo. ¿Cómo me van a desestabilizar este contrato? Entonces ahí yo intervengo como abogado para defender. Yo voy a tratar de mantener el estatus actual, es decir, que el contrato no se destruya. Y allí la buena fe va a ser un buen amparo. Porque ante todos los ataques que provengan, va a decir, bueno, pero yo estaba de buena fe. La buena fe me ampara. Quien pretenda lo contrario, como dice el 707, va a tener que demostrarlo. Por eso es tan importante que en términos de lo que significa recoger los principios, sepa siempre cómo presentarlo ante la pregunta. Hay una idea conceptual, hay un principio genérico, hay una división entre la buena fe en materia posesoria, la buena fe en los contratos, siempre en el plano civil, y luego una visión de la buena fe.
la buena fe subjetiva, la buena fe objetiva y finalmente el punto que se refiere a la prueba. Estos elementos tienen que estar en una respuesta. ¿Ah? No basta porque a veces, a mí me ha tocado al alumno, hablemos de la buena fe. Bueno, la buena fe está descrita en el artículo 706. Nos demoramos como 5 minutos en obtener la definición. Y no hemos avanzado nada. No hemos hablado ninguno de estos otros aspectos que tienen que ver con la buena fe. Un punto también que a veces se olvida. Cuando nosotros hablamos de buena fe, su contrario es la mala fe. Pues la mala fe en el código también tiene un nombre distinto a veces. Y eso se llama dolo. Ese es el punto a tener presente cuando nos hacen la pregunta y no llegamos. ¿Ah? Porque uno dice, el contrato, de hecho, en el grado de ayer yo preguntaba esto. No fue en el grado de ayer, parece que fue en el examen de la tarde, pero no grado, sino que examen de curso, acto jurídico. Le preguntaba a un alumno, porque usted me dice, sí, la buena fe existe en la ejecución contractual. Entonces, para cerrar el examen le dije, muy bien con eso. Ahora dígame, la buena fe en el momento de celebración del contrato. Entonces lo pensó y dijo, sí, puede haber mala fe al celebrar el contrato. Sí, le dije yo. Ya, dígame la institución que concreta esa mala fe en el momento de celebración del contrato. El dolo, profesor. Muy bien, pues, muy bien. Porque, de acuerdo al 1451, los vicios de que puede adolecer el consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Y el 1458 nos habla de cuándo el dolo vicia el consentimiento. ¿Y cuándo lo vicia? Cuando dice por allí, en términos generales, ha sido determinante y cuando provenga de la otra parte. ¿Cierto? Ahí están los dos requisitos para que efectivamente se vicie el consentimiento. Ahí tenemos dolo. ¿Ah? Y tenemos mala fe. Pero como es hacia arriba aquí la prueba, quien diga que el consentimiento se formó de mala fe porque hubo dolo, pues llegará a qué? Llegará a tener al 707 y le van a decir, tiene que probar. Lo mismo que repite la idea en 1459. En todo esto que he dicho, si ustedes se dan cuenta, no he mencionado en esta conversación que tenemos del dolo el 44. ¿Ah? ¿Por qué? Porque después vamos a conversar más adelante sobre esa situación. Para la mayoría, ese dolo definido en el 44, inciso final, esa intención positiva de inferir injuria, está dada en el plano extracontractual para los delitos y cuasi delitos. Así que por ahora lo dejamos allí en espera de tratarlo nuevamente. Bien, bueno, mis estimadísimas alumnas y alumnos, un gusto como siempre de encontrarnos. Espero que estas capsulitas les vayan sirviendo para repasar, para entender algunas cosas nuevas y a lo mejor recordar algunas que se habían quedado allí un poco desmemoriados. Cuidarse, lamentablemente ya hoy día es jueves, es los días en que salen los números malos de la pandemia, salieron muy malos y todo hace pensar que, no, entiendo que los retrocesos ahora parece que no son como antes, parece que solo disminuyen los aforos, pero hace pensar que nos estamos contagiando con mayor facilidad. Y alguien podría decir, sí, pero no es tan, ¿cómo se dice? No es tan severa esta variante. Pero ese porcentaje del 0,01 o el 0,1 o lo que sea, es un ser humano. Y ese ser humano la está pasando mal. ¿No? La está pasando mal, está en una UCI, hay gente en la UCI. Y lo primero, acordarnos de ellos, darle mucha energía si tienen allí algún pariente que está en esta situación, mucha
mucha fuerza de parte de todos los que estamos siempre presentes en estas clases de que salga adelante. Más ya la próxima semana nos veremos entonces con otro tallercillo de Derecho Civil en verano. Como los programas de televisión. Derecho Civil en verano. Ya pues, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.